Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Cuartero Barbanoj. Soy psicólogo, especialista en psicología clínica y experto en el ámbito de la psicología de emergencias. Desde hace aproximadamente 14 años estoy de coordinador del equipo de psicólogos de emergencias del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Y aparte de esta área de experteza de las emergencias, todo lo que tiene que ver con incidentes críticos y gestión de conflictividad, de situaciones de alta intensidad o de alto impacto emocional en cualquier tipo de organización, grupo o a nivel incluso hospitalario. Bien, la sesión que tendremos hoy, la clase que tendremos hoy, versa sobre la comunicación no violenta. Veremos un poco qué es lo que quiere decir o qué engloba este concepto de comunicación no violenta, pero previamente quizá podamos enmarcar el tema situando la comunicación en un ámbito mucho más general. A veces podemos incurrir o caer en el error de pensar que la comunicación es una mera cuestión técnica, cuando en realidad no es así. La comunicación no implica una interacción, implica una interacción humana, por lo tanto, detrás hay componente social, hay componente emocional, hay componente cultural, y si lo relegamos simplemente a una cuestión técnica y que a través de la comunicación vamos a poder resolver todo lo que se nos presente, realmente es una visión limitada, ¿vale? Desde este punto de vista, la sesión que haremos, intentaremos abordar aquellos aspectos que inciden para comunicar y comunicarse bien y que suelen estar en la base de la mayor parte de conflictos en el ejercicio profesional. En el ámbito sanitario es una de las quejas que podemos oír en las dos partes, en la parte del usuario, del paciente, como en la parte del profesional. Quizá más significativa es en la parte de pacientes que refieren cómo se sienten a veces cuando se han comunicado con ellos en un acto facultativo normal, como en situaciones de mayor conflictividad. Comunicar y comunicarse bien es importante, y es importante porque básicamente va a resolver aquellas necesidades tanto del individuo como del paciente, del profesional como del paciente. Cuando comunicamos y comunicamos bien, lo que estamos consiguiendo es reducir y mantener la ansiedad en unos límites tolerables, sobre todo en entornos de conflicto o en entornos donde las emociones sobrepasan a los intervinientes, ¿no? También, si comunicamos bien, vamos a favorecer la resolución de conflictos en escenarios de tensión y también el proceso de toma de decisiones. Y lo más importante, que al finalizar este acto, si nos hemos comunicado bien, la sensación o la satisfacción personal a nivel profesional se mantendrá en unos límites de favorecer la autoestima. Esa sensación cuando no hemos conseguido conectar, no hemos conseguido hacernos entendibles o incluso se nos ha cuestionado en el acto profesional, la persona, el profesional en este caso, puede ver mermada esta autoestima. Para comunicarnos y comunicarnos bien, hay toda una serie de planteamientos que vamos a llamarle secretos, esas cosas que a veces están guardadas y que podemos llevar a nuestro baúl de herramientas como habilidades. Vamos a ver algunos de estos elementos fundamentales para que la comunicación sea eficiente.
En primer lugar, sobre todo en entornos de conflicto, el arma más potente que podemos tener para desarmar a la persona que tiene una comunicación violenta es el uso de la empatía. Es por un momento olvidarnos de nosotros mismos para intentar de manera consciente poner toda la atención y observar lo que la persona nos está comunicando, aunque sea en forma violenta o de una conducta de alteración. Para hacer esto necesitamos una observación consciente, donde ponemos el foco de atención en aquello que nos dice la persona y cómo nos lo dice. Y más que enfocarlo como una competición, la actitud que podemos mantener es, en esa observación, encontrar alguna verdad en lo que la otra persona está diciendo, o pensar que aquello que nos dice la persona es verdad. Desde este punto de vista, la persona va a sentirse escuchada, y es una de las necesidades básicas si echamos un vistazo cuando nos comunicamos en cualquier acto con otra persona. Aquello que más nos lesiona o aquello que más nos puede afectar es la indiferencia, o que no nos hagan caso o que no nos presten atención. Incluso ahora con las nuevas tecnologías, cuando un docente se presenta en un aula a hacer una clase y encuentra que más de la mitad de los alumnos están con la cabeza enfocada en el ordenador, en la tablet o en el teléfono, y no precisamente siguiendo la sesión, sino con sus cosas. Y podemos observar cómo ese docente no se está sintiendo escuchado, no se le presta atención, y él puede identificar cómo eso provoca una serie de reacciones que le generan incluso malestar. Por lo tanto, si queremos conectar con una persona en una interacción donde se nos hace difícil lo que hemos de comunicar o la comprensión, o hemos de pedir algo, o hay una situación de conflicto donde la persona se comunica de manera violenta con nosotros, tenemos la empatía como la primera arma para desarmar ese estilo de comunicación agresivo. Incluso, no solamente si prestamos atención, sino que además demostramos y le hacemos llegar que realmente estamos prestando atención, que estamos empatizando con él, con lo que nos dice. Y para ello tenemos uno de los recursos más antiguos y que quizá solemos poner pocas veces en práctica, que es la técnica de la pregunta. A veces damos por sobreentendidas muchos mensajes del interlocutor, los interpretamos y los hacemos bajo nuestro prisma, y no siempre se corresponde con lo que la persona realmente nos quiere hacer llegar. Por lo tanto, preguntar con amabilidad para saber más acerca de lo que nos está diciendo, incluso aunque esa persona esté alterada, ¿no? Queremos saber más acerca de lo que piensa, acerca de lo que siente, incluso acerca de lo que necesita o quiere transmitirnos. La empatía se entiende como una actitud global general de la persona, una actitud mental, y que va acompañada con lo que hacemos, con la actitud, con nuestro lenguaje corporal y no corporal, donde ponemos el foco de atención en la persona, nos olvidamos de nosotros mismos porque queremos entender de la manera más amplia y completa posible el mundo a través de los ojos de la persona que tenemos enfrente. Es, por un momento, ponernos desde su óptica. Y la empatía, para poder, digamos, ponerla en práctica, la herramienta o en lo que se sustenta es en la escucha activa, ¿vale? Aquí una obviedad a lo largo de cualquier interacción comunicativa que tenemos. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a oír, que es un acto totalmente diferente de escuchar.
porque la escucha activa implica tener esa actitud de querer entender de manera consciente qué está expresando, cómo lo está expresando y qué es lo que hay detrás, no simplemente oír el mensaje y entenderlo en términos de verdad o mentira. La empatía podemos aplicarla como instrumento para una comunicación eficiente, tanto sobre lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Empatizar con lo que nos dice quiere decir prestar atención a las frases, al mensaje, al contenido de lo que nos está diciendo. Y para ello lo que podemos hacer es repetir, usar la paráfrasis, para hacerle ver a la persona y nosotros mismos que estamos entendiendo aquello que nos dice de la manera y con la intención que nos lo está diciendo. Esta es un arma muy potente, muy sencilla y muy potente al mismo tiempo, porque es la manera en que le hacemos llegar a la persona de que realmente estamos con una actitud de escucha y no hay mejor sentimiento que pueda experimentar una persona que cuando alguien se siente importante. Aquí a veces se siente importante porque se siente escuchada y porque la hemos entendido, ¿vale? Aquí hay una pequeña trampa que a veces no acabamos de entender en la empatía, sobre todo de pensamiento, que a veces usamos técnicas que las personas identifican rápidamente como que no son genuinas, que están impostadas. Por lo tanto, no se trata de repetir lo que la persona nos dice, sino realmente hacerle llegar, darle feedback de que eso es lo que hemos entendido y que le pedimos a la persona que nos refrende si realmente es así. Y por otra parte, la empatía emocional, que esta no se expresa simplemente con palabras, sino que también hay todo el lenguaje gestual y corporal. La persona nos está transmitiendo un mensaje con un contenido emocional que van de la mano, o bien que la persona está enfadada o enojada por algo que ha ocurrido, por algo que tiene que ver con nosotros, por alguna interacción que ha tenido que haber en el acto profesional. Y vamos a detectarlo a partir de lo que la persona dice y sobre todo cómo lo dice, ese lenguaje emocional. Podemos ver si la persona no solamente está enojada, sino si está nerviosa o relajada. Otro elemento para que la comunicación sea eficaz, sea eficiente, es que hemos de ser asertivos, ¿vale? Ser asertivos quiere decir que a la hora de expresar, de intervenir en esa comunicación y hemos de expresar pues, nuestras propias ideas o sentimientos, pues lo hemos de hacer de manera directa, con tacto, con frases sobre todo más centradas en nosotros mismos, acerca de cómo nos sentimos, si nos sentimos molestos en una comunicación violenta, en vez de un estilo agresivo de ataque o crítica a la persona, te equivocas, no te voy a permitir, no tienes razón, porque ese estilo agresivo va a ser difícil que consigamos llegar a buen puerto si hemos de llegar a algún sitio. Para esto, una de las recomendaciones que yo suelo hacer en este tipo sobre todo de comunicaciones tensas o violentas, es aprender a usar más el yo que el tú. Podemos a veces dividir en la cultura en la que estamos, se utiliza en exceso quizá el estilo de comunicación agresivo. Normalmente una persona que agrede es una persona que quiere algo o es una persona que se siente amenazada y crea un estado, crea una intranquilidad o crea un estado defensivo en la persona que hay enfrente y va a dificultar mucho llegar a posibles acuerdos. Otro elemento que tenemos al alcance de nuestra mano, pero que no siempre le damos la importancia que merece, es el tema de ser respetuoso y de acariciar. Parece que estamos más acostumbrados cuando algo no funciona como queremos,
cuando la persona no está siguiendo determinadas prescripciones o cuando no accede a lo que le pedimos, hay una facilidad de entrar en ese lenguaje o estilo de comunicación más agresivo, más de crítica, de culpabilizar, de atacar, más que acariciar. El ser respetuoso es acariciar. No hay nada que nos haga sentir mejor, tranquilos, relajados, predispuestos a llegar a buen puerto cuando la persona que tenemos enfrente nos acaricia, nos trata bien, nos trata con respeto, porque de alguna manera nos está diciendo que, y refrendando que somos importantes, que tenemos valor y que se nos respeta. Incluso cuesta, no es una habilidad que aparezca en la mayoría de nosotros de manera innata, pero incluso hemos de acariciar, hemos de ser respetuosos, aunque nos sintamos frustrados o enfadados con la otra persona. En toda comunicación vamos a encontrar siempre algo positivo que transmitirle a la persona o algún valor, incluso cuando la persona nos está diciendo que realmente todo fue un desastre y todo salió mal. Podemos encontrar el valor de decirle, sí, es cierto, no salió bien, pero qué importante que estuviste ahí, qué importante que le hiciste frente y que hiciste lo que pudiste. Es decir, incluso en situaciones de consecuencias muy negativas, siempre podemos encontrar algún elemento positivo que transmitir. Bien, a partir de aquí vamos a centrarnos en la comunicación no violenta. Este es un concepto de Marshall Rosenberg, que lleva años, incluso haciendo talleres. Existe una fundación y ha aplicado estos principios de la comunicación no violenta a todo tipo de entornos, tanto de organizaciones como de ámbito sanitario, como a nivel mundial en conflictos, en campos de refugiados o en conflictos políticos de largo recorrido. Veremos los elementos principales de la comunicación no violenta y Rosenberg nos habla de que el primer paso para poder situarnos en una comunicación que esté orientada pues, a objetivos y a conseguir llegar a buen puerto en aquello que queremos o que pretendemos preservar, el primer elemento clave es observar en ese acto de comunicación, en ese acto de interacción humana, observar sin evaluar. Esto planteado así de esta manera puede parecer muy obvio, pero realmente es el primer paso. Esto es como cuando una pareja está haciendo un curso de bailes de salón. La importancia que tiene el primer paso, si ese primer paso no se coge bien, parece que luego todos los siguientes pasos del baile parece que cuestan o van como algo desordenados. Por lo tanto, el observar sin evaluar es el primer gran paso de la comunicación no violenta. Cuando la otra persona no accede normalmente a lo que pedimos o nos molesta lo que hace, con facilidad acabamos respondiendo de manera crítica o juzgando. Recurrimos más a la persona y nos centramos más en la persona que no en los actos. Por lo tanto, hemos de hacer una observación consciente sin evaluar. No estamos haciendo una evaluación de cómo es la persona, sino qué está ocurriendo, qué nos está diciendo, cuál es el hecho concreto que en esa interacción está sucediendo. Lo que solemos hacer básicamente cuando la otra persona no hace lo que le pedimos, no sigue el criterio, no sigue prescripciones, si queremos poner algún tipo de límite y la otra persona recurre a un tipo de comunicación que podríamos entender como violenta o simplemente no accede, solemos recurrir con mucha facilidad a la confrontación. Rápidamente, si se nos ataca, negamos. Si no se hace lo que
la persona no hace lo que le solicitamos, intentamos coaccionar, intentamos incidir y a través de la crítica ponemos en cuestión el mensaje de que lo que está haciendo está mal o culpabilizamos o incluso podemos llegar a patologizar, ¿no? Le hacemos diagnósticos de las personas cuando no acceden a lo que queremos, ¿no? Claro, esta manera de reaccionar evidentemente ya no es una observación sin juzgar, es todo lo contrario. Estamos haciendo a partir de una interacción, de una comunicación, estamos haciendo un ataque, una guerra, una valoración de la persona, no de los hechos y de lo que queremos, ¿vale? Cuando reaccionamos así ante un paciente o ante un interlocutor, a aquello que no nos gusta o aquello que no está siguiendo, lo que vamos a conseguir es generar resistencia en la persona, es decir, ya hemos empezado con un paso cambiado, porque no vamos a tener a la persona colaborando para llegar a un buen fin, sino que vamos a generar una resistencia porque le hemos lanzado un mensaje negativo, un mensaje que ataca su autoestima, que dice que ha hecho algo mal, que eso no es correcto, que tiene que cambiar, por lo tanto, que no sabe comportarse, que no es educado, etcétera, etcétera. La persona va a sentirse amenazada con esa respuesta por nuestra parte y vamos a encontrarnos una persona resistente al cambio, a cooperar o a colaborar. Dificultamos la colaboración, básicamente. O incluso puede ocurrir que a la persona que tenemos enfrente pueda mostrarse de acuerdo si hemos hecho una respuesta de crítica, de está mal esto que haces, o las personas no hacen esto, fíjate tú, ponemos ahí una cara patética, y es que lo que has hecho no está bien, y lanzamos un mensaje de culpa. Incluso, aunque esa persona se pueda llegar a mostrar de acuerdo con esta reacción que tengamos, al final pagaremos por ello. Más tarde o más temprano en esa interacción o en el curso de la relación con ese paciente o con esa persona, vamos a pagar, porque la persona se ha sentido atacada, la persona se ha sentido menospreciada, culposa o mala persona. Es decir, vamos a encontrarnos una persona que a lo largo del tiempo nos la va a devolver, porque va a estar a la defensiva o va a esperar el momento en el que su herida, por decirlo de alguna manera, se provocará en un boicot a lo que queremos o en un ataque o en una conducta a nivel de comunicación agresiva. Por lo tanto, el observar, el primer gran paso, observar sin juzgar, observar de manera consciente, estar atento a lo que realmente está sucediendo sin juzgar, intentar entender qué hay detrás de todo eso que nos está expresando. A partir de ahí, el segundo gran paso de la comunicación no violenta, cuando hemos recibido ese ataque y que lo vivimos como una agresión, el segundo gran paso es que podamos identificar, que podamos percibir cómo eso ha provocado una reacción en nosotros y que pasemos a expresar cómo nos sentimos, pero con respecto a la acción o a la conducta. No se trata, no analizamos quién es la persona, analizamos el hecho, lo que nos ha comunicado, la conducta, la acción, y esa conducta, esa acción es la que nos ha provocado una reacción emocional. Pero no necesitamos juzgar a la persona y decirle que es mala. Podemos decir que esa frase que ha emitido o esa conducta que ha emitido ha generado que me sienta de esta manera, o que me sienta incómodo, que me sienta inseguro, o que me sienta incluso algo frustrado porque no avanzamos, pero en ningún momento estoy juzgando o diciéndole cómo es o cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser. Desde ese punto de vista, la persona que recibe nuestro mensaje no va a sentirse atacada, por lo tanto no va a tener necesidad de tener que defenderse y posiblemente también nos pueda escuchar de una manera mucho más
más abierta, sin estar a la defensiva. Por lo tanto, expresar cómo nos sentimos es una conducta honesta, ¿vale? Y nos ayuda a separar los hechos, las cosas que suceden, de las opiniones o juicios. Todo esto, Rosenberg habla de ello en muchos de sus talleres, tiene que ver por descontado, con la cultura y cómo hemos sido educados. Evidentemente no hemos sido educados en la comunicación con los demás, en el sentido de observar, de no juzgar, de ver qué sensaciones, qué sentimientos nos provocan, porque ese mundo de expresar que nos sentimos de una manera determinada pues está reprimido. Parece que vivimos más a veces en un lenguaje de la confrontación, de la manipulación y del ataque, con el que nos sentimos más identificados que no con este segundo paso, que sería el poder expresar en el entorno de una comunicación violenta. Como hemos dicho, el primer paso sería observar sin evaluar, sin juzgar, y si la persona no hace o no genera una comunicación hacia nosotros que no nos satisface o su comportamiento, su acción, el segundo paso sería expresar cómo nos hace sentir eso que hace, no cómo nos hace sentir la persona, sino eso que hace, que es totalmente diferente. Separamos las acciones, las intenciones de lo que es una persona a lo que es un acto o un mensaje, que es algo totalmente diferente. El expresar en términos de yo me siento me siento enfadado, cuando siento que dices o haces esta frase, no es lo mismo, es que no tendrías que decirme esto porque esto no está bien. La persona se siente atacada y va a tener tendencia a defenderse. En tercer lugar, explicamos qué necesidad es la que no ha sido satisfecha. Es una obviedad, y a veces en sí mismo nos olvidamos de que el ser humano, a lo largo de cualquier tipo de interacción, igual que como el objetivo en la vida, el día que empezamos a caminar por esto que le llamamos la vida, hablamos de satisfacción o hablamos de conceptos como felicidad o hablamos de conceptos como bienestar, y olvidamos con demasiada facilidad que este tipo de estados generales que describimos de bienestar o de satisfacción tiene que ver con algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo, que tiene que ver con lo que es el cubrir las necesidades. Esta es la clave no solamente en una comunicación no violenta, sino la clave de muchas de las acciones y conductas de los seres humanos. Es decir, si cubrimos la necesidad, pues podemos seguir avanzando. Cuando hay una comunicación de tipo agresivo, de tipo violento o de ataque, normalmente no solemos ver, vemos el ataque en la superficie, pero no solemos ver el fondo. Y el fondo, cuando una persona agrede o tiene una comunicación agresiva, lo que hemos de entender o intentar entender es que posiblemente detrás hay una necesidad no satisfecha. Y cuando hay una necesidad no satisfecha, la persona demasiado frecuentemente intenta resolverla a través de conducta violenta. Igual que si nosotros somos receptores como profesionales de esa conducta violenta, también hemos de saber identificar qué necesidad nuestra es la que no está siendo satisfecha cuando alguien se nos dirige de esta manera agresiva o violenta, que puede ser pues, el hecho de sentirme, la necesidad que tengo de sentirme bien tratado, la necesidad que tengo de sentirme seguro, la necesidad que tengo de que presten atención a mi idea, a lo que quiero transmitir. Por lo tanto, en una interacción, en conflictos o en interacciones conflictivas, es fundamental, si hemos hecho el paso de evaluar sin juzgar, hemos expresado cómo nos sentimos a partir de esa comunicación que nos hace o acto la persona que no nos gusta, y en el tercer lugar,
hemos de identificar o explicarnos qué necesidad es la que no queda satisfecha en nosotros mismos, e intuir o ver también qué posible necesidad no está siendo satisfecha en nuestro interlocutor. Cuando no tenemos necesidades, las necesidades del otro en cuenta, es cuando se generan estas situaciones de mayor conflictividad. Por lo tanto, esto lo podemos ver por la facilidad tremenda que hay cuando no satisfacemos algo, pasamos de manera vertiginosamente rápida al ataque o a una posición, ¿no? Subimos al castillo y clavamos ahí todas las lanzas y nos ponemos a la defensiva o al ataque, ¿vale? En una posición infranqueable, para intentar defender una necesidad o un interés, ¿no? Y a veces acabamos en las interacciones, es una pelea de gallos, de posiciones contrapuestas que no están teniendo en cuenta cuál es la necesidad de ambos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, suelo decir que si tenemos la habilidad suficiente de indagar, de averiguar, incluso de preguntar qué es lo que la persona necesita o qué necesidad es la que no se ha cubierto, quizá podamos entonces bajar en el terreno de la comunicación a hablar de necesidades y cómo podemos resolverlas, no de posiciones de a ver quién es más gallito, porque el que esté en una posición de mayor fortaleza, coacción, bueno, sí, podrá estar ahí y ganar una guerra, lo que no sabemos si conseguirá satisfacer su necesidad. Esta lucha de posiciones, cuando se radicaliza, pues es lo que acaba en actos de violencia física, de guerras, y que durante años y años y años y años pues se intenta resolver tirando hacia atrás en una mesa de negociación, intentando indagar a ver qué puede hacer el uno por el otro, qué necesidad se puede resolver, cómo podemos intercambiar, cubrir determinadas necesidades de una parte y de la otra, hacemos una tregua, etcétera, etcétera. Cuando inicialmente no se han considerado esas necesidades a priori no satisfechas y se ha enquistado en posiciones y en radicalidad, después cuesta muchísimo más reconducir este tipo de conflictos. Una necesidad no satisfecha puede generar siempre una conducta violenta. No la va a generar automáticamente, pero sí que hay un riesgo de que sea así. Por lo tanto, hemos de tener una actitud de escuchar, de indagar o de preguntar en la necesidad del otro. También en nuestra necesidad identificar cuál es la que no está satisfecha y que podamos expresarlo. Y no hay mejor manera que cuando nos descubramos en una interacción de comunicación agresiva o que no sea asertiva, hemos de ser capaces de transformar la culpa y la crítica, que nos puede salir con mucha facilidad, es transformarla en necesidad. Posiblemente a partir de esta premisa podamos seguir avanzando. Y una idea clara es que si aprendemos a comunicarnos con la persona en un acto, ya sea profesional o en nuestras interacciones cotidianas, si hablamos desde la necesidad, esto es lo que está más alejado de decirle a una persona qué es lo que ha hecho mal. Yo puedo necesitar o tengo una necesidad, la otra, pero la gente no tiene necesidad que le digan de que ha hecho las cosas mal. Entre otras, porque la inmensa mayoría de nosotros pensamos que somos buenas personas y que las cosas las hacemos bien o que no las hacemos con intención de que tenga consecuencias negativas, pero lo tiene, o sea, esto forma parte de la vida, del acto profesional, en el ámbito sanitario. Nadie tiene intención de hacer daño, pero podemos hacer cosas que hacen daño, ¿no? Y no nos aporta nada el decirle a la gente qué es lo que ha hecho mal, si no somos capaces de identificar qué necesidad es la que hay detrás que no se ha cubierto. Y por último, es decir, si vamos hacia atrás, en los principios, en los 4 ejes que rigen la comunicación no violenta, que es
el observar de manera consciente sin evaluar, sin juzgar, sin criticar, el poder decirle en segundo lugar a la persona, a nuestro interlocutor, cómo nos hace sentir el acto y la conducta, aquello, no la persona en sí, no la juzgamos, sino el acto concreto, específico, que la persona pues hace o no hace y que a nosotros nos genera un sentimiento de incomodidad, de inseguridad, de malestar. En tercer lugar, intentamos ver cuál es la necesidad no satisfecha, tanto en nuestro interlocutor como en nosotros mismos, para a partir de ahí, una vez identificado estos pasos y habiendo desarmado o teniendo, mejor dicho, un clima de mayor cooperación, que entonces podamos pedirle a la otra persona de manera clara qué es lo que queremos que haga, ¿no? También tenemos que decirle, ¿no?, lo que nos gustaría que hiciera para sentirnos mejor, porque esto nos haría cubrir la necesidad propia y también su necesidad, ¿no?, qué podemos hacer para cubrirla, ¿vale? Al menos es tenerla en cuenta. Queremos, en principio, si seguimos estos pasos, queremos que la persona cambie algo, una conducta, una acción, algo que hace, algo que no hace, ¿no? En principio queremos que cambie porque, no porque lo diga yo o porque mande, porque estamos siempre en el lenguaje de la dominación, de la autoridad, y en el ámbito sanitario no se escapa a la obediencia, ¿no?, esas posiciones entre el facultativo y el paciente, ¿no? Estamos demasiado habituados al lenguaje de la dominación, al lenguaje de la autoridad y no a un lenguaje de cooperación. Claro que queremos que cambie algo, una acción, una conducta, algo que hace o que no hace, pero básicamente porque será mejor para él y también será mejor para nosotros. La habilidad de una comunicación no violenta, de una comunicación mucho más asertiva, es el poder conectar con aquel tipo de necesidades en el que ambas partes, ambos interlocutores van a obtener un beneficio. Y esto quiere decir que hemos de pasar de un lenguaje de dominación, a que hagas las cosas simplemente porque las digo yo, a un lenguaje de acción que resuelva necesidades en ambas partes. Todo y esto, una premisa clara que ha de haber en todo acto, en todo tipo de comunicación eficiente, comunicación no violenta, es el hecho de que podemos usar, se pueden aprender habilidades y podemos usar todas las técnicas que tengamos a nuestro alcance para desarrollar una comunicación que lleve a buen fin lo que queremos, pero no nos va a garantizar que haya un resultado. Para eso siempre hemos de tener dos partes que quieran realmente llegar a buen puerto. De todas maneras, a nosotros sí que como profesionales nos toca el desarrollar todo este conjunto de habilidades y técnicas y que vamos a poner en práctica va a facilitar o va a aumentar la probabilidad de que lleguemos a buen puerto, pero puede que no lleguemos. Aun en este caso, el hecho de aplicar estos principios y desarrollar aprendizaje, entreno, habilidades en comunicación, incluso aunque haya un resultado negativo, vamos a encontrarnos con una sensación de preservación de nuestra autoestima, porque hemos hecho aquello que consideramos idóneo, además creemos que lo hemos hecho de la manera más adecuada posible y a pesar de ello no hemos conseguido los objetivos, pero sí que preservamos un poco todo lo que es nuestra autoimagen y satisfacción con lo que es nuestra manera de actuar o de proceder. Por lo tanto, y a manera de resumen, en los cuatro ejes principales de la comunicación no violenta tienen que ver con la observación clara de lo que la persona ha hecho o ha dicho, es decir, es una observación consciente a través de la empatía, de empatizar, de intentar entender no solamente lo que nos dice, sino cómo se siente, a través de una escucha activa, donde nos olvidamos por un momento de nosotros y nos centramos en la persona, en ver
qué es lo que nos está planteando, cuál es la finalidad, la necesidad, cómo nos sentimos con respecto a eso que la persona ha hecho, ese acto, conducta o que ha dicho y que nos sentimos agredidos, el hacer un acto de honestidad, de poder expresar cómo nos sentimos ante esa conducta. Es la conducta la que nos hace sentir así, no lo traducimos en lenguaje en la persona y lo convertimos en un ataque. Esto es ese famoso dicho antiguo de maté a un perro, me llaman mataperros. No, mire usted, yo no soy mataperros, sí que he matado a un perro, pero soy muchas más cosas que mataperros. En tercer lugar, ¿qué necesidades son las que hay detrás? ¿Vale? No satisfechas en nosotros y en los demás, ¿no? Con respecto a las necesidades, no hemos sido educados para identificarlas, ¿no? Si preguntamos, si hablamos de necesidades en un mundo de personas que somos todos Superman, parece que es una señal o un reflejo de debilidad, con lo cual es todo lo contrario, ¿eh? Si identificamos una necesidad no satisfecha, es posible que podamos trabajar de manera concreta y específica en ver cómo podemos resolverla. Y a partir de ahí, pedir de manera clara qué queremos que la persona haga o que deje de hacer o que siga una prescripción o que finalice una conducta, pero no a través del mensaje de qué es o qué deja de ser la persona. Y si hemos conseguido avanzar con estas premisas o con estos ejes básicos de la comunicación no violenta, mostrar y expresar pues gratitud hacia ambos, ¿no? por colaborar y seguir hacia adelante.